Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Gaudiano y hoy vamos a compartir con ustedes la temática del dualismo cuerpo-alma. Existen dos grandes concepciones antropológicas a la hora de concebir la relación entre el cuerpo y el alma. Nos estamos basando para presentar este tema en el libro de Ricardo Yepes y Javier Aranguren, Fundamentos de Antropología. Estos autores describen entonces dos grandes concepciones antropológicas. A una le vamos a llamar el dualismo o postura dualista, y a otra le vamos a llamar la dualidad o postura dual. La primera de estas concepciones es la que llamamos dualismo. ¿En qué consiste básicamente el dualismo? En concebir que el cuerpo y el alma están unidos, pero como dos cosas diferentes, separadas y yuxtapuestas en el ser humano. Por eso se habla de una unión entre el cuerpo y alma. Y puede ser considerada desde dos aspectos. Si acentuamos solamente la dimensión corporal material del ser humano, estamos en presencia del dualismo materialista. Mientras que si acentuamos solamente la dimensión espiritual, la dimensión del alma inmaterial, estamos frente al dualismo espiritualista. Obviamente, desde el dualismo materialista se puede anular la dimensión del alma y decir que el alma no existe. Pero desde el dualismo espiritualista no se puede negar el cuerpo, la materia, sino que va a ser necesario entonces que haya una unión de ambos aspectos. El dualismo espiritualista es muy remoto en la historia de la humanidad. Se remonta hacia el siglo VI a.C., con Pitágoras, el mismo del teorema, que fue el gran difusor en Grecia antigua de la reencarnación o transmigración de las almas. ¿Cómo hizo Pitágoras para formular esta doctrina? Básicamente, tuvo en cuenta en especial los mitos de Orfeo, primera fuente de la doctrina de la reencarnación. Los mitos órficos del Antiguo Egipto, hacia el año 1400 años antes de Cristo, se concebía ya que todo cuanto existe en el mundo estaba dividido en dos grandes reinos: el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Al reino de la luz pertenece todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo bello, y eso está espacialmente situado hacia lo alto. Mientras que el reino de las tinieblas es todo lo opuesto. Pertenece lo malo, lo feo, el error, la mentira, espacialmente situado hacia abajo y en unión con la materia. Esta concepción, reitero, antiquísima, estaba presente en Grecia antigua en la época de Pitágoras. Por otro lado, en el siglo VI a.C., Pitágoras cruza el Mediterráneo desde Grecia y viaja a la India. Y en la India se encuentra con maestros sagrados, gurúes, que tienen, digamos, en ese momento, la aparición de unos libros sagrados en la India que se llaman Upanishads, importantísimos en la historia del hinduismo, porque recién con la aparición de los Upanishads surge la doctrina de la reencarnación hindú. Pues bien, Pitágoras entonces une estas dos fuentes, por decir así, estas dos raíces, y llegado a Grecia, nuevamente formula su doctrina de la reencarnación de las almas, que consiste en decir que el ser humano básicamente es una chispa del mundo de la luz, del reino de la luz, que en algún momento desciende al reino de las tinieblas y se une a la materia, al cuerpo. Y así surge el ser humano. El ser humano vive durante un determinado tiempo y cuando muere, el alma, que es esa chispa espiritual, asciende nuevamente al reino de la luz, pero no se queda allí, sino que vuelve a descender en otro ser humano. Y este ciclo permanente es llamado entonces la reencarnación o la transmigración de las almas. Esta doctrina, muy potente, digamos, en la época de Pitágoras, a partir de él se empieza a difundir cada vez más, sobre todo gracias a Platón,
otro gran clásico de la filosofía griega. La frase fundamental de Platón en cuanto a la relación del cuerpo y el alma es que el cuerpo es la cárcel del alma o la tumba del alma, según otra traducción. Obviamente una visión bastante negativa del cuerpo, porque el alma desea como elevarse a lo alto, pero encuentra que está como aprisionada justamente en un cuerpo. Esta postura platónica y los seguidores de Platón también van a introducirse esta doctrina de la reencarnación de las almas dentro de la Iglesia Católica, ya desde el siglo I después de Cristo. Aparece entonces la influencia platónica dentro del cristianismo, influencia que a lo largo de la historia se va a mantener muchísimo tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta la actualidad, hasta hoy. Sigue existiendo esta influencia, aún dentro del cristianismo, que confunden mucho la doctrina de la reencarnación con la doctrina de la resurrección. Hay muchos cristianos que dicen, yo creo en Cristo, creo en Jesús, pero creo en la reencarnación también, cosa que básicamente es incompatible. ¿En qué sentido? Hay que hacer una distinción importante entre estos dos conceptos. La reencarnación implica entonces que cuando el ser humano muere, el alma, que es lo esencial desde esta concepción, vuelve a reencarnarse en otro ser humano y así sucesivamente. No vamos a desarrollar acá las doctrinas hindúes o budistas acerca de la reencarnación, pero en el pensamiento de Pitágoras hay un ciclo en donde el alma se va reencarnando en distintos seres humanos. Aún hoy hay personas que dicen, yo creo que en mi vida anterior era fulanito de tal, en esta vida soy yo, y en mi vida futura yo seré otro ser. Pues bien, allí estamos hablando del yo como un alma que va transmigrando de cuerpo en cuerpo. Sin embargo, ya en el siglo I después de Cristo, comienzan a ponerse por escritos lo que después va a ser la base de la doctrina de la resurrección, que es radicalmente distinta. ¿Por qué motivo? La resurrección de la carne implica que luego de la muerte, cuerpo y alma se separan y posteriormente a la muerte, cuerpo y alma se van a volver a unir. Y el mismo ser humano, la misma persona entonces, va a volver a vivir y no va a morir jamás. Eso se reza cada domingo en el credo, que es una oración antiquísima, reitero, sus raíces escritas se remontan ya al siglo I después de Cristo. Creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Así termina esa oración. La resurrección de la carne y la vida eterna. De la misma persona, con un cuerpo transfigurado, con un cuerpo espiritualizado, si ustedes quieren, pero en definitiva la misma persona que muere es la que va a resucitar al final de los tiempos, y esto forma parte de la fe cristiana. Como ven, son dos doctrinas radicalmente diferentes. Habíamos hablado entonces hasta aquí del dualismo espiritualista y ahora nos vamos a detener en el dualismo materialista, en el dualismo que concibe que el ser humano es solo cuerpo, nada más que cuerpo. Esta postura es mucho más reciente en la historia de la humanidad, se remonta al siglo XIX, a la segunda mitad, sobre todo con el desarrollo científico, sobre todo con el desarrollo de la anatomía y fisiología humana, comienza a conocerse fuertemente el cuerpo humano, especialmente a partir de la disección de cadáveres que comienza a ser permitida. El cuerpo es conocido en todos sus aspectos. Sin embargo, bajo el bisturí no aparecía el alma. Pues entonces, si yo no veo el alma y no la encuentro bajo el bisturí, el alma no existe. Esta fue la postura que asumieron muchos. Sin embargo, hasta el más materialista que pueda existir, hasta la persona que no concibe la existencia de un alma inmaterial, debe reconocer, si es honesta intelectualmente, que en el ser humano existen aspectos inmateriales.
aspectos que no se pueden medir, que no se pueden pesar, que no pasan por el microscopio, que no se pueden escuchar, no se pueden gustar, son inmateriales. Pensamientos, sentimientos, deseos, intenciones. Eso no pasa bajo lo que puede ser la capacidad de medir, de pesar, de tocar, de palpar. Sin embargo, estas realidades inmateriales tienen que tener una explicación. ¿De dónde surgen esos aspectos inmateriales desde la perspectiva materialista? Pues bien, de aquí, de la sinapsis nerviosa. Como ustedes saben, en la sinapsis nerviosa se producen, digamos, se generan en el espacio intersináptico determinados neurotransmisores. Y por diferencia de potencial, justamente cuando hay como una corriente eléctrica, digamos, pasa por allí entre las neuronas en el espacio intersináptico la liberación de neurotransmisores, que los vemos al microscopio, son reales. Científicamente, esta realidad está aceptada. Sin embargo, estos neurotransmisores se pueden interpretar desde dos miradas diferentes. Para los materialistas, de los neurotransmisores es que surge lo inmaterial en el ser humano. Serían la causa de los sentimientos, de los pensamientos, de las intenciones, etc. Por otro lado, para los no materialistas, ellos dicen, no, existe un alma material que hacen surgir pensamientos, sentimientos, deseos, etc. Y eso genera una diferencia de potencial y eso es lo que hace que se liberen neurotransmisores como consecuencia. Ambas posturas, que atrás tienen dos amplias bibliotecas y se pueden fundamentar fuertemente cualquiera de las dos, tienen un punto en común. Ese punto en común es que dan una interpretación acerca de estas sustancias que llamamos los neurotransmisores. Sin embargo, ambas tienen un punto, digamos, flaco, una debilidad. ¿Cuál es? Para los materialistas, que afirman que de los neurotransmisores brotan los pensamientos, sentimientos, etc., hasta donde yo sé al menos, hay que aclarar esto por las dudas, no hay una explicación científica que me diga cómo es el pasaje de lo material visible al microscopio, que son los neurotransmisores, a una dimensión inmaterial, organizada y compleja, como pueden ser los pensamientos, los sentimientos, las emociones, etc. Parecería que hay que dar por sentado de que esos elementos inmateriales tienen una base orgánica, pero la explicación del pasaje de lo material a lo inmaterial, reitero hasta donde yo sé, no está demostrado suficientemente como para decir esa es la única y absoluta verdad científica. Por otro lado, el límite de la postura de los no materialistas, que dicen claramente, bueno, existe un alma inmaterial y de allí brotan los pensamientos, emociones, etcétera, que originan una diferencia de potencial y como consecuencia se liberan los neurotransmisores. Esta postura presenta también un grave problema. ¿Y cuál es? ¿Dónde está el alma inmaterial? ¿Dónde está? ¿Cómo hace el alma inmaterial para generar pensamientos, sentimientos, etcétera? ¿Ven? Ambas posturas, reitero, tienen fervientes adherentes de un lado y del otro. Esta situación nos pasa en varias situaciones de nuestra vida. Frente a un mismo hecho hay distintas miradas. Esas distintas miradas no nos tienen que llevar a un enfrentamiento y a un denigrar al otro por pensar distinto de lo que yo pienso, por manejar bibliografía distinta de la que yo manejo, por tener convicciones distintas de las que yo tengo. Al contrario, debería profundizarse el diálogo y la capacidad de tratar de entender cuáles son las posturas, las reflexiones, los fundamentos de cada uno, sin tener que realizar un enfrentamiento y mucho menos llegar a una lucha o a una cosa que no tiene realmente sentido. Como seres humanos debemos ser capaces de dialogar nuestras diferencias.
Y eso es justamente lo que, bueno, hoy se tendría que hacer cada vez más. Reitero, no solamente en esta área, sino en muchas otras áreas donde hay diversas miradas sobre una misma situación. Tanto el dualismo materialista como el dualismo espiritualista parecen dos doctrinas opuestas. Y sin embargo tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Que conciben al ser humano como dividido, como escindido, como partido en dos aspectos, el cuerpo por un lado y el alma por el otro, que están juntos en el ser humano, pero que no conforman una única unidad indisoluble. Hasta aquí entonces el desarrollo de la concepción del dualismo espiritualista entre el cuerpo y el alma. Muchas gracias y hasta la próxima.